Hacer una oración. Si usted gusta, puede cerrar sus ojos, levantar sus manos y puede decir estas palabras al Señor. Padre, nunca quiero perder mi primer amor. Perdona, Señor, si me he apartado de ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres el amor de mi vida. Háblame por medio de tu palabra. En tu nombre te lo pido. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el último libro de las Escrituras, el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, versículos del 1 al 7, en un tema que se titula Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Apocalipsis 2 del 1 al 7, dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Queridos hermanos, actualmente existe una confusión seria acerca del significado de la palabra cristiano. Esta palabra puede referirse a alguien que no es judío o que vive en una nación cristiana, alguien que es opuesto a un islámico o algún budista. Puede también usarse para describir a una persona que tiene cierta lealtad a Jesucristo, que dice que cree en Dios. Aunque la palabra pudiera parecer confusa, en la Biblia es muy clara. Y la Biblia define claramente a un cristiano como una persona que se ha unido a Dios por medio del milagro de la salvación que obtiene por Cristo. Un cristiano es alguien que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él. Un cristiano es una persona que ha depositado su fe en el único que puede salvarle, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Un cristiano es alguien a quien Dios le ha perdonado todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Es alguien a quien Dios ha transformado en una nueva creación. Un cristiano genuino es una persona que muestra temor a Dios, que tiene temor de Dios. Un cristiano genuino tiene como su mayor objetivo en la vida ser un imitador de Dios y de su Hijo Jesucristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, le escribió Pablo a los Efesios. Un cristiano genuino procura vivir constantemente en santidad, está preocupado por dar buen testimonio. Un cristiano es alguien que sigue la paz para con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un cristiano genuino es alguien que se esfuerza todos los días por escudriñar la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios. Dice Juan 14:21 en palabras de Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aunque todas estas características que acabo de mencionar son muy ciertas, muy importantes, hay una característica distintiva de todos los creyentes genuinos, y esta característica es la del amor. Un creyente es una persona que ama a Dios, que cumple el mandato,
que nos fue dado en el Antiguo Testamento y que reiteró Jesucristo en Mateo 22, cuando les dijo a sus discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Jesús insistió en este mandamiento en Mateo capítulo 10, verso 37, diciendo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aunque el amor al Señor Jesucristo siempre estará presente en los verdaderos cristianos, este amor fluctúa muchas veces en el transcurso de la vida. Y si comenzamos a desatender el estudio de la palabra de Dios, el compartirle a los perdidos de Cristo, si comenzamos a desatender nuestra vida de oración, este amor corre el riesgo de comenzar a apagarse. ¿Amas tú al Señor Jesucristo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tal vez la respuesta que me des es: sí, yo lo amo, pero mi amor últimamente se ha enfriado. La pasión que yo tenía por Cristo cuando recién me convertí se está apagando. Y hace 3 o 4 años que mi vida de oración ya no es la misma, ya no tengo esas fuerzas para compartir de Cristo, mi interés en la Biblia ha disminuido. De eso se trata este tema, esta carta que se escribió a la iglesia de Éfeso. Y vamos a escudriñar este pasaje bíblico, y a medida que lo escudriñemos, el Espíritu Santo va a ir hablando a nuestros corazones. Así que abre tus oídos espirituales, abre tus ojos, y vamos a adentrarnos en este pasaje de Apocalipsis. Vean el versículo 1, Apocalipsis 2, versículo 1, en donde en primer lugar vamos a conocer al escritor de esta pequeña carta. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Sin lugar a dudas, el autor de esta carta, el escritor de esta carta, no es el apóstol Juan solamente, él es el instrumento humano. Quien escribe esta carta es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El autor de esta carta, hermanos, es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1 se nos describe que el Señor Jesucristo tiene en su diestra las 7 estrellas. Estas 7 estrellas representan a 7 ángeles o 7 mensajeros de las 7 iglesias del Asia Menor. Algunos teólogos piensan que son ángeles como querubines o serafines, pero la interpretación no es esa. Estas 7 estrellas se refiere a líderes humanos. Tal vez son los 7 pastores de la iglesia de Éfeso, porque más adelante el Señor les pide que se arrepientan, y los ángeles no tienen de qué arrepentirse, en ellos no hay pecado. Entonces el autor de esta carta es, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo. Los 7 candelabros son las 7 iglesias del Asia Menor. En el versículo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, se nos presenta la iglesia a la que fue dirigido. Esta carta fue dirigida a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso es una iglesia preciosa, una de las iglesias con más tradición de la antigüedad. ¿Sabe usted quién fue el fundador de la iglesia de Éfeso? El gran apóstol Pablo. Pablo llegó a esta ciudad y envió como un grupo de misioneros a un matrimonio precioso que eran sus discípulos. Priscila y Aquila introdujeron el evangelio en la ciudad de Éfeso. Además de este matrimonio hermoso, llegó otro predicador muy famoso, muy buen predicador. Se llamaba Apolos. Y Apolos, junto con Priscila y Aquila, comenzaron a predicar el evangelio en la ciudad de Éfeso. Vean Hechos capítulo 18, versículo 18 y 19. Hechos 18, versículo 18 y 19. Nos dice la escritura: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto el apóstol, y llegó a Éfeso. ¿Y a quién dejó ahí? A Priscila y Aquila. Los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los
judíos. Así que los fundadores de esta iglesia son, por supuesto, el apóstol Pablo con Priscila, Aquila y Apolos. Más adelante el apóstol Pablo regresó a la ciudad de Éfeso, comenzó a predicarles el evangelio, bautizó a los primeros creyentes, y a medida que la iglesia fue madurando y prosperando, el apóstol Pablo dejó a su hijo en la fe, Timoteo, como pastor principal de la iglesia de Éfeso. Timoteo era entonces el discípulo de Pablo y pastor de esta iglesia. Pablo enviaba a otros predicadores de vez en cuando. Uno se llamaba Onesíforo, otro Tíquico, y otros predicadores más también visitaban esta iglesia. Al paso de los años, el apóstol Juan fue el que se quedó como el pastor principal de esta iglesia en Éfeso, y desde ahí es donde escribió sus 3 cartas, la primera, la segunda y la tercera de Juan. Dios confirmó de manera sobrenatural el ministerio de Pablo, haciendo milagros y prodigios y señales en esta iglesia de Éfeso hasta que quedó totalmente establecida. Quiero hablarle ahora un poco acerca de la ciudad de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante del Asia Menor, era un lugar en donde se hospedaba el gobernador romano, el emperador romano. Tenía su lugar de residencia en Éfeso, aunque no era la capital del imperio. Éfeso tenía en aquel tiempo entre 250,000 y 500,000 habitantes, y tenía un gran teatro, un teatro enorme donde se representaban las obras de los grandes filósofos griegos. También fue en este teatro, que por cierto se conserva hasta el día de hoy. Si usted va a los alrededores de la ciudad de la antigua Éfeso, va a poder ver este anfiteatro tan grande. Y fue en este anfiteatro en donde algunos de los discípulos de Pablo fueron perseguidos. La ciudad de Éfeso era una ciudad grande, maravillosa, preciosa. Tenía una calle principal que se llamaba la Vía Arcadiana, y en esta ciudad confluían 4 calles que venían de las ciudades aledañas. Éfeso también era el lugar en donde estaba edificado un templo a una diosa muy famosa llamada Artemisa o Diana. Los romanos le llamaban Diana y los griegos le llamaban Artemisa. Esta diosa era una estatua gigantesca con miles de pechos, ¿verdad? Era una estatua grotesca, ¿verdad? Y se creía popularmente que Diana de los Efesios había caído del cielo de Júpiter, que había venido del espacio exterior. En este altar de Diana de los Efesios y templo se tenía uno de los bancos más importantes. La gente venía a depositar su dinero ahí, porque en el lugar donde se adoraba a Diana no se podía entrar. Solamente las sacerdotisas, quienes eran prostitutas, podían entrar a este lugar. Así que en el templo de Diana de los Efesios confluían sacerdotes, prostitutas, banqueros, delincuentes, músicos, bailarines y adoradores frenéticos. Vamos a conocer un poquito más acerca de esta ciudad en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Abre tu Biblia en esta sección, Hechos capítulo 19, y vamos a leer lo que le pasó al apóstol Pablo y a algunos de sus discípulos cuando visitaron esta ciudad tan llena de idolatría. Hechos capítulo 19, versículo 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o de los cristianos, los que estaban en este camino de salvación, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, la diosa que les acabo de explicar, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron,
También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque si se presentaba seguramente lo iban a asesinar. Este era el clima de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad idólatra, una ciudad rica, con muchas riquezas materiales, una riqueza con una gran tradición de una falsa religión. Adoraban a Diana de los Efesios, una ciudad comercial, una ciudad muy grande, de mucho tráfico y llena de pecado, muy parecida a la Ciudad de México actualmente. Pues en esta ciudad fue donde se levantó la iglesia de Éfeso, y ahora vamos a estudiar el elogio que les hace el Señor Jesucristo a los congregantes de la iglesia. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2. Vean el versículo 2 y 3, por favor. El elogio que el Señor les hace a los congregantes de esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vean el versículo 6. Este es otro elogio que les hace el Señor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El Señor Jesucristo, en su conocimiento absoluto, en su gran omnisciencia, conocía cada una de las obras que se hacían en la iglesia de Éfeso. En primer lugar, los elogia por su arduo trabajo. Esta expresión arduo trabajo proviene de la palabra griega kopos y denota un trabajo extenuante, un trabajo que implicaba sudor, extenuación. Describe un esfuerzo tremendo. Todo lo que la iglesia de Éfeso podía dar, lo daba, tanto física como mental, como emocionalmente. Era una iglesia que trabajaba para Dios, era una iglesia que tenía un ministerio de evangelismo, un ministerio de alabanza, un ministerio de estudio bíblico, de discipulado. Hacían obras de caridad en medio de la comunidad. Era una iglesia que le encantaba el trabajo, y el Señor los felicita por esto. También los elogia por su paciencia. Dice en el versículo 2, upomone del griego denota una paciencia en medio de las pruebas. Esta palabra no denota una resignación cobarde, sino una aceptación valiente de la adversidad, del sufrimiento, de las pérdidas. Los creyentes de Éfeso eran creyentes fuertes, eran creyentes que estaban dispuestos a soportar sufrimientos, a padecer por causa del evangelio. Tenían gran paciencia en la obra que Dios les había encargado. El tercer elogio que les hace el Señor es que ellos no podían soportar a los malos, dice el versículo 2. Esta iglesia mantenía una norma de conducta muy elevada, practicaban la disciplina. Si algún hermano caía en un pecado grave, se le exhortaba, se le disciplinaba, se le restauraba. No aceptaban el pecado en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia estricta en cuanto a las normas de santidad que el Señor les requería. Era una iglesia ordenada, con buena conducta. Muy buen elogio, el Señor los felicita también por esto. También el Señor los felicita por haber probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, dice al final del versículo 2, y que los habían encontrado mentirosos. La iglesia de Éfeso era una iglesia con gran discernimiento espiritual. Cuando venía un hermano de otra comunidad y predicaba una falsedad o una herejía, inmediatamente se daban cuenta que el evangelio que les estaba predicando estaba adulterado y lo corregían. No toleraban a aquellas personas que decían ser apóstoles y no los eran. La iglesia de Éfeso practicaba una buena y una sana doctrina. También el apóstol Juan y Jesucristo mismo los elogia por haber sufrido. Dice el versículo 3, y has sufrido. Los efesios habían enfrentado diferentes sufrimientos, tal vez habían sido perseguidos por los emperadores romanos. Eran una iglesia que estaba dispuesta a sufrir, y el Señor los felicita también por esto.
El Señor los elogia por haber tenido paciencia, haber trabajado arduamente por amor de mi nombre y no haber desmayado. Dice el versículo número 3, era una iglesia que no estaba acostumbrada, ¿verdad?, a la flojera, sino que trabajaban arduamente, que estaban predicando la sana doctrina. Y en el versículo 6 el Señor también los elogia porque aborrecían las obras de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran una secta que se había levantado por un fundador que se llamaba Nicolás. Por eso se llaman Nicolaitas. ¿Qué predicaban los Nicolaitas? Bueno, la Biblia no es muy clara al respecto, pero seguramente predicaban un falso evangelio. Algunos piensan que este Nicolás fue uno de los 7 hombres designados para supervisar la distribución de la comida en Hechos 6, versículo 5, y que terminó congregándose en la iglesia de Éfeso y levantando una falsa religión, una falsa secta. Y la iglesia de Éfeso rechazaba estas obras de los Nicolaitas. Era una iglesia extraordinaria, una iglesia grande, fuerte, de sana doctrina, de mucho trabajo, de gran disciplina. Gloria a Dios por la iglesia de Éfeso. Sin embargo, en el versículo número 4 quiero que veas en tu Biblia el reproche que les hace el Señor a todos los pastores y congregantes de la iglesia de Éfeso. Les dice el Señor Jesucristo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor Jesucristo, con su mirada penetrante, su omnisciencia, sabía que esta iglesia tenía muchas virtudes, pero que tenía también una falta muy grande. Su amor se había enfriado. El apóstol Pablo les escribió en Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Ve esto en tu Biblia, porque el apóstol amaba esta iglesia de Éfeso. Y en Efesios 3, 17 les dice el apóstol Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta era la oración de Pablo por los efesios: que fueran llenos de la plenitud de Dios, que comprendieran el amor de Dios. Pero 40 años más tarde, después de que Pablo les escribiera esta carta, la iglesia de Éfeso se había enfriado. Ese amor inicial que sintieron por Dios, esas ganas de hacer evangelismo, ese amor entre los hermanos, se había terminado. Estaban faltando al mandamiento del apóstol Juan en 2 de Juan capítulo 1 versículo 6. Ve este texto, 2 de Juan 1 versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. La iglesia de Éfeso, hermanos, se habían sumergido hasta un lugar donde estaban llevando a cabo sus responsabilidades cristianas con excelencia. Estaban haciendo todas las cosas referentes al ministerio muy bien hechas. Tenían todas las instrucciones de parte del Señor y las obedecían. Predicaban la sana doctrina, pero les estaba faltando el ingrediente más importante de la vida de un cristiano: el amor a Cristo, el amor a Dios y el amor a sus semejantes. Qué terrible defecto tenía esta iglesia. Iglesia grande, iglesia fuerte, pero era una iglesia indiferente. Era una iglesia en donde la mayoría de los miembros tenían una apatía espiritual. Era una iglesia que hacía muy bien su obra de evangelismo y de predicación, pero que estaba llena de murmuración, de crítica, de pereza. Se habían enfriado con el Señor, ya no lo amaban al Señor. Y por eso el Señor, con dolor en su corazón, les dice: han perdido su primer amor. Están haciendo todo bien. Tal vez tú te identificas con uno de los congregantes de la iglesia de Éfeso
Y tú dices, yo estoy haciendo bien todo lo que el Señor me ha ordenado, leo la palabra, ¿verdad? Asisto a la iglesia, entrego mis ofrendas, hablo a algunas personas de Cristo, pero ya se perdió esa pasión que tenías al principio. Ya se perdió ese amor que Dios derramó en tu corazón por su Espíritu Santo. Vamos a un pasaje en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 16. Porque esto que le pasó a la iglesia de Éfeso no era nada nuevo. Esto mismo le pasó a la nación de Israel. Cuando recién los israelitas conocieron al Señor y el Señor los sacó de Egipto, estaban enamorados del Señor, pero después de unos años en el desierto se enfriaron. Y el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 8, les escribe a sus compatriotas israelitas estas palabras de parte del Señor. Vamos a leerlo detenidamente. Ezequiel 16, versículo 8 en adelante. Pon atención en esta lectura. Les habla el Señor a Israel y les dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, Israel, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. El Señor amó a Israel, la adoptó, la hizo suya, se casó con su nación de Israel, la adornó con joyas y la levantó en medio de las otras naciones. Cuánto amor derramó Dios sobre la nación de Israel, y cuánto amor ha derramado Dios sobre tu vida y sobre la mía. Amén. Vean el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¿Qué hizo Israel con el amor que Dios le había dado? Traicionó al Señor, se apartó del Señor, y el amor que ellos sentían por Dios originalmente se fue enfriando y se fue apagando, igual que le sucedió a la iglesia de Éfeso. Quiero dirigirme ahora con mucho respeto a ti, hermano y hermana que me escuchas, porque muchas veces nos parecemos a la nación de Israel o a los congregantes de la iglesia de Éfeso. Tal vez tú hace algunos años recibiste al Señor Jesucristo, naciste de nuevo, y una sonrisa se dibujaba sobre tu rostro, al mismo tiempo que caían lágrimas de alegría, de agradecimiento al Señor porque había perdonado todos tus pecados. Y tu único interés era estudiar la palabra y acercarte con los pastores para encontrar dirección, y te acercaste con algún maestro y le dijiste: enséñame a orar, yo no sé orar, quiero aprender. Y comenzaste a hacer evangelismo, y tu vida estaba llena de la presencia del Señor y estabas lleno del amor de Dios. Pero a lo largo de los años ya han pasado 5, 6, 15, 20 años, y ese amor ha ido disminuyendo.
Y aunque sigues confiando en el Señor, aunque sabes lo que Él hizo por ti, aunque de repente sigues leyendo a veces las Escrituras, aunque de vez en cuando te sigues congregando, aunque muy de vez en cuando sigues hablándole de Cristo a alguien, sigues haciendo las obras que el Señor te encargó. Sin embargo, el ingrediente principal de la vida cristiana se ha enfriado en tu vida. El amor original que le profesabas al Señor se ha enfriado y te has vuelto solamente un cristiano que opera de forma mecánica. Hay que hacer esto, ahí está. Hay que hacer aquello, ahí está. Hay que hacer este ministerio, ahí está. Hay que leer las Escrituras, pues hay que leerlas. Y tu vida se ha convertido en un cristianismo aburrido, un cristianismo sin sentido, un cristianismo frío, apático. Esta palabra que estamos estudiando es para ti y te tengo una buena noticia. Hay solución. Si tú te encuentras frío esta mañana, el Señor tiene la medicina para que tú regreses al primer amor. ¿Cuántos quieren esa medicina? Yo también la quiero. Vamos al versículo 5. Allí está la medicina que el Señor prepara para la iglesia de Éfeso. Y si tú te identificas y yo me identifico con este pasaje, haremos bien en tomarnos la medicina. Versículo número 5. Aquí está el primer ingrediente del medicamento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahí está el primer ingrediente. Toca a una persona a tu lado y dile: recuerda de dónde caíste. ¿Qué es lo que debemos hacer si hemos perdido esa pasión por Cristo, esa pasión por las almas? Acuérdate, recuerda de dónde venimos. Los efesios, igual que nosotros, hermanos en Vida Nueva, tenemos que recordar cómo fuimos salvados y qué es lo que hacíamos antes de que nuestro amor se enfriara de una forma tan tremenda. Recuerda, acuérdate. ¿Te acuerdas el día que naciste de nuevo? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Muchos de ustedes recuerdan el día que nacieron de nuevo. ¿Te acuerdas en dónde andabas antes de nacer de nuevo? ¿Cómo estaba tu vida? Yo recuerdo, la mía era un desastre, lleno de pecado, de maldad, de avaricia. Y recuerdo exactamente cuando alguien me habló de Cristo y me entregué a Cristo y estuve llore y llore, no podía dejar de llorar. ¿Te acuerdas tú cuando viviste esa experiencia? Acuérdate, recuerda cuando el Señor te salvó. Trae a la memoria las cosas del pasado en el día de tu salvación y dale gracias a Dios por eso. ¿Cuántos recuerdan ese día? Si tú lo recuerdas, levanta tus manos y dile: Señor, gracias por haberme salvado, Señor. Gracias por haber rescatado del hoyo mi vida, Señor. Recuerdo, Señor, aquel día glorioso y te alabo por ello en el nombre de Jesucristo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Debes recordar de dónde te sacó el Señor. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 6 versículo 16. Jeremías 6 versículo 16. Te va a hablar fuertemente el Señor, como me ha hablado a mí. Jeremías 6 versículo 16. Dice la Escritura: así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Jeremías 6, 16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué les dijo el Señor aquí a su nación? Pregunten por las sendas antiguas, investiguen cuál es el buen camino, anden por ese camino y entonces hallarán descanso para sus almas. ¿Sabes qué? Cuando estés angustiado, cuando estés triste, cuando algo te esté presionando, recuerda de dónde te sacó el Señor. Y eso va a traer paz a tu alma, porque no hay regalo más grande que tengamos en Dios que la salvación que nos ha entregado en su Hijo Jesucristo.
Y cuando meditamos en esa salvación y en esas sendas del pasado, cuando el Señor nos salvó, no hay problema que pueda opacar esa bendición tan grande que recibimos de Cristo. ¿Quieres ser avivado? ¿Estás un poco triste? ¿Has dejado tu primer amor? Vuelve a las sendas del pasado. Es el primer ingrediente de la medicina. ¿Cuántos se lo van a tomar? Segundo ingrediente. Regreso a Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, les dice aquí el Señor. Arrepiéntete. Los efesios tenían que arrepentirse de sus pecados. ¿Cuáles eran los pecados de los efesios? ¿Acaso era un pecado de predicar una falsa doctrina? No. Eran muy celosos de la falsa doctrina y de la sana doctrina de Cristo. ¿Acaso sus pecados eran no haber disciplinado a las personas rebeldes de la iglesia o a los pecadores? No, eran muy buenos en disciplinar, muy buenos en predicar. ¿Acaso su pecado era no haber hecho evangelismo? No, hacían muy buenas obras de evangelismo. ¿Cuáles eran entonces los pecados de esta iglesia? Apúntalos. Su pecado principal fue enfriamiento espiritual, crítica, murmuración, falta de perdón y falta de amor. Ya era una iglesia fría, donde entraban nuevos congregantes, nadie los saludaba. Hermano, vengo por primera vez, siéntese por ahí. Hermano, tengo una necesidad, por favor, mire, le encargo que ore por mí. Sí, ahí apúntate, ahí estaremos orando por ti, no te preocupes. Hermano, pero le suplico, mire, tengo un hijo en la cárcel, por favor, envíeme a alguien. Venga, hermano, ayúdeme. Estamos muy ocupados para ustedes, no podemos atenderlos. Esta iglesia se había enfriado y habían pecado tremendamente contra el Señor. Porque la característica principal en cualquier iglesia, en cualquier grupo de estudio, debe ser el amor de Dios. Jesucristo dijo, insisto una vez más, en Mateo 22, versículo 37 y 38, amarás al Señor tu Dios. Digan conmigo fuerte, toda la iglesia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que si en nuestras vidas hay crítica, hay enfriamiento espiritual, hay pereza espiritual, hay indiferencia hacia nuestros hermanos, Dios nos manda que nos arrepintamos y que esta iglesia no se parezca a la de Éfeso. Que cualquier persona que entre a esta comunidad, a esta iglesia, sea bien recibido y sea abrazado y sea discipulado y sea entrenado en la palabra de Dios y sienta el amor de Cristo Jesús en su corazón. Voltea con una persona, dile: te amo en Cristo Jesús, hermano, y estoy para servirte. ¿Estás dispuesto tú a arrepentirte igual que la iglesia de Éfeso? ¿O tú eres de los que dicen: no, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo lo hago todo bien? Cuidado, porque tal vez el primer pecado que tengas que arrepentirte, y yo también, sea el de orgullo y el de soberbia. Todos pecamos y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ese es el segundo ingrediente de la medicina, el arrepentimiento. Y hay un tercer ingrediente y último que aparece en el versículo que acabamos de estudiar. Este tercer ingrediente es el ingrediente de regresar a las primeras obras. Dice el versículo 5: arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿A qué se referirá con esto de hacer las primeras obras? Lo vimos hace un momento. ¿Qué es lo primero que tú hacías cuando recién naciste de nuevo? ¿Qué hacías? A ver, ¿qué hacías? Cantabas al Señor. ¿Qué más? Compartías de Cristo, ¿verdad? Con todo el mundo, prácticamente todo el mundo se enteró que tú naciste de nuevo. ¿Qué más hacías? Te interesaba la palabra, ¿verdad? Tenías hambre de la palabra. ¿Qué más hacías? Orabas frecuentemente, no nada más a la hora de los alimentos, sino era una necesidad orar. Estas son las primeras obras a las que se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo.
que regreses a hacer evangelismo, que regreses a las misiones, que regreses a las obras de misericordia, que regreses al estudio de la palabra de Dios, que regreses a la oración y a la guerra espiritual, que regreses al discipulado, que regreses a la congregación, que regreses al amor de Cristo Jesús. Vuelve a las primeras obras. Es lo que les dice Jesucristo. A lo largo de los años hemos discipulado en varios ministerios a muchos jóvenes. Muchos de ellos se quedan y están bien emocionados con Cristo, y pasan los años, y mientras más años pasan, más emocionados, más fuerza tienen de Cristo, más aman a Dios. Pero hay otros jóvenes que después de los años se enfrían y nos enteramos que se fueron de la iglesia. ¿Dónde está fulanito? Ya se regresó al mundo, quién sabe dónde anda. ¿Dónde está sultanita? No, pues fíjate que ya va en su cuarto matrimonio, ya trae 3 divorcios. ¿Qué pasó con ellos? Se enfriaron. Y Dios nos dice en este día: hermanos, volvamos al primer amor. Recuerden de dónde hemos caído, arrepintámonos y hagamos las primeras obras. El Señor Jesucristo les hace una advertencia en el versículo 5, Apocalipsis 2:5, les dice: pues si no te arrepientes, si no vuelves a las primeras obras, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, si esta iglesia no se arrepentía, esta iglesia estaba condenada a la muerte, iba a terminar por desaparecer. Y en último lugar, en el versículo 7, el Señor Jesucristo les hace una exhortación y una promesa. Vean el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Tienes tu oído espiritual? Pues dice Jesucristo: el que tenga oído, escucha con atención lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Y después termina con una promesa, dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 2, y es un símbolo, una representación de Cristo o de la vida eterna. Así que esta promesa es para aquellos que venzan. El que venciere, entonces le daré a comer del árbol de la vida. Tendrá a Cristo, participará de Cristo, tendrá el Espíritu de Dios, tendrá vida eterna en este mundo y en el milenio, y también en el estado eterno para toda la eternidad. Tendrás vida eterna en Cristo Jesús si tú vences. ¿Vencer qué? Por supuesto, vencer al pecado, vencer la apatía, vencer la falta de perdón. Terminamos con 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. 1 de Juan 5, versículo 4 y 5. Dice aquí el gran apóstol Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Eres tú nacido de Dios? Entonces tú puedes vencer al mundo. ¿Qué es el mundo? Todo el sistema de filosofías falsas, todo el sistema de pecado. Si tú tienes a Cristo dentro de ti, puedes vencer la apatía. Si Cristo vive dentro de ti, puedes vencer la falta de amor. Si Cristo vive dentro de ti, puedes vencer la falta de perdón, puedes vencer la amargura y cualquier pecado. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 5, 1 de Juan 5:5. El versículo 4 dice al final: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Pues entonces vence al mundo con la fe que Cristo te ha dado, y avívate en Cristo Jesús y regresa a tu primer amor. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Vamos a terminar orando.
Señor, gracias te damos por este mensaje que tú le diste a la iglesia en Éfeso, una ciudad llena de pecado, de maldad, de idolatría, igual que la nuestra. Gracias por este mensaje de exhortación fuerte que le diste a los efesios en la iglesia, porque este mensaje, Señor, se ha predicado durante 21 siglos y nos llega también a nosotros tu mensaje, Señor, en nuestra iglesia aquí en México, y recibimos este mensaje con temor y con temblor, Señor, y te pedimos perdón si nos hemos enfriado como iglesia. Si tú te identificas con este mensaje en la iglesia de Éfeso, cierra tus ojos. Si tú deseas, puedes levantar tus manos a Dios y decirle: Señor, perdóname si me he enfriado, me he apartado de ti, Señor. No he practicado de tu amor, Señor. He sido indiferente a la obra de Cristo en la iglesia. Me he apartado de tu palabra, Señor. Me he apartado de una vida de oración intensa y preciosa. Me he apartado de mi congregación, Señor, y de ti. Perdóname, Señor. Hazme recordar de dónde tú me sacaste, de dónde me salvaste, Señor. Hazme sentir una vez más tu abrazo, tu amor, tu perdón, Señor. Sáname, Señor. Sana mi corazón, Señor. Me arrepiento. Si hay pecado en mi vida, me arrepiento de mi indiferencia. Me arrepiento si he murmurado o criticado. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa y permíteme volver a las primeras obras, cuando yo nací de nuevo. Aviva el fuego del don que hay en mí, Señor. No permitas que se apague, Señor. No quites el candelero de mi vida, Señor. Aviva mis dones. Vuélveme a enamorar de ti, Señor. Quiero sentir tu amor y quiero amarte el resto de mi vida. Cada día y cada segundo que pase, Señor, yo deseo amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, Señor. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Ten compasión y ten misericordia de mí. Así, con tus ojos cerrados, nadie abra sus ojos, por favor. Si hay alguna persona en este lugar que no haya experimentado el milagro de nacer de nuevo, de ser tocado por Dios para arrepentimiento, de ser tocado por su Espíritu Santo para creer en Jesucristo, si hay alguna persona que no esté segura o seguro de haber nacido de nuevo, yo te quiero suplicar que con tus ojos cerrados clames al Señor con todo tu corazón. No es casualidad que tú estés aquí. Comienza a orar, y si tú gustas decirle estas palabras, puedes hacerlo. Dile: Señor Jesús, no te conozco. Pensaba que te conocía, pero no he nacido de nuevo, Señor. Te pido que tengas misericordia de mi vida. Entra a mi corazón. Toca mi vida para arrepentimiento, Señor.
concédeme la gracia de arrepentirme de mi pecado y de mi maldad. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo creo en ti, Señor Jesús. Creo que moriste por mis pecados, que derramaste tu sangre en la cruz para salvarme, y creo que resucitaste de entre los muertos. Concédeme el milagro de nacer de nuevo cuando tú lo determines, Señor. Sálvame y sáname. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.